¿Qué está pasando? La Sociedad Rural de Jesús María. Sí. Fíjate, ¿no? Hay 16 entidades que orbitan bajo el sello de la Sociedad Rural en Córdoba. Ajá. Esto lo explicó esta mañana en Nobleza Hormiga Pedro Salas, que es uno de los titulares de la Sociedad Rural que está de acuerdo con la aplicación de retenciones. O sea, rara avis en el mundo agropecuario y sobre todo, o más rara aún, en la órbita de la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Sí. Bueno, una de estas sociedades rurales, la de Jesús María, tramitó un amparo contra la aplicación de retenciones móviles o retenciones, en fin, a las exportaciones a partir de 2022 y por supuesto que con el apoyo, el despliegue, el soporte legal de los abogados de la sociedad rural a nivel nacional. ¿Sí? Sí. Entonces por eso estás viendo un raíz mediático de Nicolás Pino, que es el presidente de la sociedad rural a nivel nacional. Ajá. Lo cierto es que presentaron este reclamo, esta manda judicial para que se frene la aplicación de retenciones bajo la excusa de que el cobro de retenciones venía contemplado en el presupuesto que no se sancionó. ¿Se acuerdan ustedes que en diciembre del año pasado, después de una sesión larguísima, en la cual Máximo Kirchner da el discurso final por parte del oficialismo, acusando a los opositores de haber rifado el país y ahora hacer un show mediático para no votar el presupuesto, los opositores se levantaron de sus bancas a los gritos y no se votó el presupuesto? No hay presupuesto 2022, lo que hay es una prórroga del presupuesto 2021. Entonces, con esta excusa, lo que dicen los ruralistas de la sociedad rural es: si no hay presupuesto, entonces no hay retenciones, porque no hay prórroga de las cláusulas contenidas en el presupuesto año a año, que lo que hacían era validar las retenciones previstas en la ley de emergencia sancionada al inicio del gobierno de Alberto Fernández. Ajá. Con este reclamo van al Poder Judicial y por supuesto que el Poder Judicial, si Cristina hace ya 7 años dijo en Plaza de Mayo, en una Plaza de Mayo colmada por militantes que habían ido a despedirla en su final de mandato el 9 de diciembre del 2015, si dijo en ese entonces que en Argentina una cautelar y un vaso de agua no se le negaba a nadie, imagínate lo que puede pasar ahora si un juzgado de Córdoba o la Justicia Federal, el Poder Judicial Federal de Córdoba, con asiento en Córdoba, le diera la razón al ruralismo cordobés. Por empezar, se inhabilitaría la captura de las retenciones por todo tipo de exportación agropecuaria. Sí. Lo cual pondría todavía mucho más contra las cuerdas al gobierno nacional, porque el año pasado, en concepto de retenciones a las exportaciones agropecuarias, se consiguieron 9.100 millones de dólares aproximadamente. Dipi, si le dan lo que piden de no pagar las retenciones, se acaba. Hay que irse. Bueno, quiere decir que no gobernás más. Justamente lo que quiero graficar es que cualquiera se le anima a Alberto Fernández en este contexto. La sociedad rural de Jesús María se le anima al gobierno nacional presentando un pedido judicial para que no le cobren retenciones a ellos y por supuesto que de esa forma la oposición política, el establishment económico, la patria financiera y todos los opositores que vos te imagines en este momento, lo que hacen es organizarse alrededor de una simple demanda por una cautelar para esmerilar todavía más a la Casa Rosada. Esto que te comentaba recién, que dijo a propósito de que es una de las partecitas de la sociedad rural cordobesa la que se levanta y se le planta al gobierno nacional en Córdoba, también se suma a otra de las cosas que dijo Pedro Salas, y es que esto tiene claramente un tinte político partidario. Es lo que dijo Pedro Salas en la entrevista con Ezequiel Orlando y Lucía Jolivet esta mañana acá en FM La Patriada. Textualmente fue: la cuestión es básicamente político-partidaria, marcada en su rol opositor al actual gobierno. Los discursos de la demagogia antipolítica sin propuesta
como si el libre mercado, fuera a solucionar todo, es lo que dijo, lo que le atribuyó a los apetitos de la sociedad rural cordobesa. Nicolás Pino, que es presidente de la sociedad rural, decía recién, a nivel nacional, también opinó sobre el tema, pero en AM750, y ante la consulta de si lo que pretendían era que se cobrase las retenciones, al nivel previo, por ejemplo, al nivel de lo que se cobraban durante el gobierno de Mauricio Macri, o si lo que pretendía era dejar de pagarse la totalidad, respondía con una especie de pirueta, diciendo, bueno, nosotros creemos que la retención es un impuesto injusto. No quieren pagar nada. No quieren pagar nada. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Abro un cosito. Yo el fin de semana te mandé un par de notas y te dije, me angustia esto, Dipi. Sí. Una de ellas, y es muy sencillo lo que dice Ricardo Aronskin en el cohete a la luna, dice, si tomamos un poco de distancia en relación a las novedades políticas y económicas cotidianas, podemos observar un fenómeno sorprendente, dice Aronskin. En la Argentina nos encontramos discutiendo cuestiones demasiado elementales. Por ejemplo, y nombra 3 cosas. Por ejemplo, si toda la población tiene derecho a comer o no. O por ejemplo, si el Estado Nacional tiene que ejercer la soberanía sobre su propio territorio o no. O también si las leyes son obligatorias o de cumplimiento voluntario. Esto no es exagerado, es brutal. Por eso digo, es simple, porque las cosas simples son brutales y aparte y como totalizantes. Uno lo podría decir que Aronskin se fue al carajo, que está simplificando las cosas de una manera exagerada, y sin embargo no. Esto es lo demente. Estamos discutiendo, ¿la población tiene derecho a comer o no? ¿El Estado argentino tiene derecho a ejercer su soberanía o no? ¿Y las leyes se cumplen o las cumplen cuando son para cumplir o no? Bueno, justamente en ese artículo Aronskin, si mal no recuerdo, alude a la entrevista que Alberto Fernández le concedió a Silvestre en C5N, donde justamente decía que la ley de góndolas era una buena ley, pero de difícil aplicación porque había 4 o 5 supermercados que se negaban a cumplirla. Exacto. A eso alude Aronskin con el tercer punto que vos mencionás, que es si las leyes son para ser cumplidas o no, y lo que enerva tanto a Aronskin como a muchos otros en este momento es que da la sensación que el gobierno aparece como narrador del incumplimiento de aquellos que vulneran la ley. Exacto. O de aquellos que se burlan de la ley o que justamente pueden eludirla para beneficio propio y perjuicio de la mayoría de la sociedad. Bueno, eso es lo que está pasando. Lo mismo ilustra este caso de una fracción de la sociedad rural en Córdoba resistiéndose a la aplicación de las retenciones porque la oposición volteó el presupuesto el año pasado. Esto tampoco es nuevo, digo, el gobierno sabía que esto se iba a venir porque a principios de enero ya salió en la tapa de La Nación que esta demanda judicial se iba a labrar. En ese momento yo consulté al Ministerio de Economía si estaban atendiendo al tema y lo que me respondieron fue que lo que rige es el código aduanero, cosa que es cierta y que a tiro de resolución se pueden prorrogar cualquier tipo de retenciones, ¿sí? De hecho, lo que se está explicando hoy desde el gobierno es que más allá de que tironeen de la biblioteca jurídica desde la sociedad rural para hacer parecer como que ellos tienen razón, la ley de código aduanero en su artículo 755 establece que el Poder Ejecutivo puede gravar con derecho a exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviera grabada con este tributo, desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería grabada con este tributo y modificar el derecho de exportación establecido. Es decir, que te permite grabar, desgravar y modificar ya la ley de código aduanero sin necesidad de que vos hagas pasar por el Congreso nada. Está bien. Te faculta como Poder Ejecutivo a que tomes decisiones de gobierno. ¿Y? Entonces, si tenés la ley de góndola y el presidente de la nación, es que el gobierno deje de pedir permiso para gobernar. Es algo que dijimos muchas veces acá. Lo que pasa, Dipi, a mí me parece que estamos llegando a un momento donde esto
toma otro cariz. Porque una cosa es, vamos a estatizar Vicentín. No puede. Bueno, está bien, no puede. Ahora, ¿no podemos hacer cumplir una ley como un impuesto? Estamos locos. Porque una cosa es no tener la fuerza para un emprendimiento complicado, como Vicentino, la empresa argentina estatal de alimentos, o el cohete a la luna. Está bien, no puede. ¿No puede hacer cumplir la ley? Entonces estamos muy jodidos. De eso versaba la entrevista que tuvimos ayer con Gustavo Córdoba de Suban Córdoba, ¿no? Justamente, cuán comprometida está la democracia, cuán comprometido está el sistema político si los representantes que vos elegís no pueden garantizar el cumplimiento de la ley en defensa de los intereses de las mayorías que votan la opción política en curso. Es decir, ¿con qué cara vos le pedís el voto al ciudadano si cuando estás en el poder no podés garantizar el cumplimiento de sus derechos o el respeto a la ley? Si los que gobiernan, los que se imponen por la fuerza, por los juzgados o por los medios son los grupos económicos, ¿para qué votás? Lo que está en discusión es eso. Si gobiernan los grupos económicos, ¿tiene sentido que sigas eligiendo representantes políticos en las instituciones políticas? Yo creo que sí, pero para que peleen contra ese poder de los grupos económicos. Y no para que se queden cruzados de brazos o que vayan a la tele a explicarnos por qué perdemos. Dipi, hagamos un adelanto de lo que vamos a decir dentro de un mes. Dale. Un adelanto chiquito. Pequeño, sí. Spoiler alert. A ver, los que nos escuchan saben lo que pensamos, saben quiénes somos acá. Y nosotros yo creo que sé también quién está del otro lado y nos escucha. Lo que nos cuesta a nosotros, los malabares emocionales, discursivos, ideológicos, de todo tipo que hacemos para bancar esta parada, que no es una parada, además, para bancar esto, es inenarrable lo que hacemos todo el tiempo para bancar y para decir, loco, dale, vamos, yo estoy acá, seguimos con vos. Esto para decir, imagínate el tipo que camina por la vereda. Y te digo por ese qué. Tipo ya te mandó al carajo y no te vota nunca más. Y te digo por qué haces este esfuerzo inenarrable o todos ponemos lo mejor de nosotros para tratar de comprender, explicar, sea esta idea de relación de fuerza menguante, sea para explicar de qué forma el gobierno enfrenta y pierde o no enfrenta e igual pierde, o sea para lo que sea que te imagines. El esfuerzo que hacemos nosotros al aire no tiene que ver con ningún tipo de sacrificio de nuestra parte, ni una pose narcisista, sino... No, pero déjame... Bueno, está bien, aclararlo. Claro, ese esfuerzo que uno hace es porque es mucho más sencillo sentarse acá con el micrófono abierto y decir... el gobierno se agacha en esta, el gobierno va para atrás en la otra, o fulanito de tal entregó tal cosa, o menganito no se anima. Es mucho más sencillo, sentaditos acá en la comodidad de una radio, con un micrófono, bien cómodos, hablar a boca de jarro y no explicar las tensiones que hay para ejercer el poder en Argentina, o en cualquier parte del mundo, pero estamos hablando de Argentina. Y a mí me parece que lo más honesto intelectualmente es explicar qué es lo que está en juego y por qué no puede con esta disposición. Me parece que la aclaración de con esta disposición es fundamental. O sea, con esta actitud es obvio que no se puede. Ahora, tampoco alcanza con que un comunicador se quede gritando y diciendo por eso, el gobierno no por eso sabe, no lo no hacemos, puede, no por quiere. eso no lo hacemos. Bueno. De acá un mes.